Hermanos, sean todos bienvenidos. Es un gusto poderles saber que están con nosotros en esta tarde y esperamos que el tiempo de hoy, cantando al Señor y también meditando en su palabra, sea de mucha bendición a su vida. Y queremos empezar este tiempo con algunas alabanzas. Esperamos que usted pueda cantar desde donde nos siga. Y vamos a empezar entonando juntos ante el trono celestial. Una alabanza creo conocemos bastante bien. Por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de me apartará, nadie de me apartará. Cuando he caído condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio. Vamos a pedir la bendición del Señor para este tiempo de alabanzas y de estudio de su palabra, así que le invito a orar. Padre y Señor nuestro, meditamos en estas verdades con las cuales te alabamos, Señor, con la grandeza de tu majestuosidad, Señor, con tu sabiduría mostrada en la redención. Cantamos acerca de tus atributos, de tu carácter, que nos llenan de esperanza y de confianza, Padre, en que nuestra vida y nuestro destino está únicamente descansando en tu infinito poder, Señor. Gracias por esas bondades que has revelado para nosotros y de las cuales nosotros podemos alabarte, Señor. Pedimos tu bendición en este tiempo, en esta tarde, Señor, que bendigas tu palabra, bendice la vida de Sixto que nos trae la exposición, Señor, bendice el texto que vamos a exponer, ilumina nuestras mentes, para que podamos, Señor, extraer de él lo que tú quieres comunicarnos, Padre, y instruirnos. Señor bendito, ponemos este tiempo en tus manos y agradecemos el privilegio que es el poder ser expuestos a tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Y con eso mismo en mente vamos a cantar ahora Tengo un refugio. Tendremos una alabanza más y luego tendremos otra, seguido de luego la predicación de la palabra. Así que por ahora puede acompañarnos cantando Tengo un refugio. Tengo un refugio en tempestad, cuando aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa.
Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, conformas mi tristeza. Tengo un refugio en tempestad, si mi pecado acusa, culpable soy de mi maldad, tu gracia aún me acepta. Oh Cristo, en ti me esconderé, ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad, si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Qué hermosa confianza el meditar en el cuidado de nuestro Dios sobre nuestras vidas y todo eso extraído desde la palabra. Para terminar este tiempo de alabanzas en esta tarde, vamos a cantar otra alabanza que conocemos bastante bien y que nos enfoca en el carácter de nuestro Dios, en su sabiduría, es Contempla a Dios. Así que invitamos a cantar juntos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
estamos muy contentos de poder alabar a nuestro Señor y los invitamos ahora a prepararse para la exposición de la Escritura. Bueno, hermanos, damos de nuevo la bienvenida a este culto vespertino. Como ustedes pueden ver, tuvimos algo un poco diferente, poco a poco quizás volviendo a la normalidad. Y bueno, por primera vez tuvimos canciones en vivo, ahora hechas aquí desde la iglesia, y esperamos que sea la primera. Planificamos hacer lo mismo la siguiente semana, el siguiente domingo, y que ustedes de alguna manera puedan ir sintiéndose cada vez más cerca de la iglesia, de esta congregación local. Pues damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido hacer, y ahora también decirles que tenemos unas pocas familias, quizás 3 familias aquí presentes en nuestra iglesia que han venido para escuchar y para asistir. Bueno, Stalin me dice que me suba el micrófono. Bueno, y solo a modo de anuncio, antes de pasar con el estudio de la palabra del Señor, solo recordarles y animarles a que sigan dando sus ofrendas. Damos gracias a Dios por la fidelidad de todos ustedes. Damos gracias a Dios porque ha sido fiel con nosotros. En medio de toda esta cuarentena, todos estos 5 meses ya que no hemos podido reunirnos como iglesia, así que el Señor ha mostrado su gracia sobre nosotros, sobre esta congregación, y damos gracias a Dios por eso, y les animamos a seguir esforzándose para bendecir a esta iglesia. Y también solo recordarles y anunciarles que en el mes de agosto próximo vamos a planificar reunirnos como iglesia de nuevo, así que estaríamos, Dios mediante, asistiendo a la iglesia de nuevo, abriendo nuestra congregación en el mes de agosto. En las siguientes semanas les podemos dar más información y detalles de cómo haríamos esto, pero es algo que no puede esperar más tiempo, así que hemos planificado hacerlo para el mes de agosto. Creo que esa es una noticia de alegría para muchos hermanos, pienso la gran mayoría, si no todos, los que están ya deseosos de venir aquí, de reunirse y de tener comunión con los hermanos, aparte de escuchar la palabra del Señor. Bueno. Ahora sí, quiero comenzar haciendo una oración y solo decirles a los hermanos que están aquí, espero que me puedan escuchar bien porque los parlantes no están ahorita funcionando, no porque estén dañados, sino para que puedan escuchar por medio del internet o algún otro medio donde se transmite vivo, pero esperamos que puedan escuchar la voz por lo menos, aunque sea sin parlante. Pero vamos a hacer una oración para empezar este sermón. Padre, te damos gracias porque nos permites venir a tu iglesia, venir a tu casa para deleitarnos en tu presencia, para contemplar la gloria de tu Hijo, para recibir tu revelación que es tu palabra. Este es el gran privilegio que nosotros tenemos como cristianos, Señor, y no queremos darlo por sentado, sino que queremos aprovecharlo al máximo y entender lo que tú nos has dado realmente. Danos luz, danos entendimiento, Señor, para que en esta tarde, en este estudio de la palabra, en este tiempo que vamos a tener, podamos sacar el máximo provecho, Señor, que podamos comprender con un oído agudo lo que tú tienes para nosotros y que nos des un corazón blando para aplicar tu palabra a nuestra vida. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos y rogamos que tu Espíritu lo use y que tu Espíritu esté en control de todo lo que hagamos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 10, y este es el último sermón de esta serie de 3 partes que hemos comenzado hace 2 semanas, los 2 domingos pasados. Y mientras ustedes abren sus Biblias en Lucas, el capítulo 10, solo déjenme contarles algo acerca de la historia. En el siglo XI después de Cristo, después de haber desarrollado la doctrina del purgatorio, la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, también definió y desarrolló después de esto la práctica de las indulgencias. Por medio de las indulgencias, entonces la Iglesia Católica pretendía remitir los pecados
de los muertos y disminuir el sufrimiento de estos muertos en el purgatorio. Esencialmente las indulgencias eran el acta oficial de la iglesia por medio de la cual confería perdón de pecados a las personas. Pero después de esto, después del desarrollo inicial del purgatorio y de la indulgencia, la pregunta ahora era, ¿a quiénes se otorga indulgencias? ¿A quiénes se puede dar indulgencias? No podemos dar a todas las personas que vienen pidiendo indulgencias. Tiene que ser algo diferente, no puede ser a todos. No podían otorgar indulgencias sin una buena razón. Y la respuesta en la teología de la Iglesia Católica en estos siglos, antes del protestantismo, antes del siglo XVI, la encontraron en el sacramento de la penitencia. La penitencia. La penitencia entonces respondía esa pregunta: ¿a quién podemos dar indulgencias? ¿A quién vamos a dar perdón de pecados? No puede ser a todo el mundo, no puede ser a cualquier persona que venga diciendo que desea una indulgencia. Entonces, el sacramento de la penitencia. La penitencia es lo que ofrecía el pago y la satisfacción por los delitos cometidos, la restitución por pecados cometidos. En otras palabras, se entregarían indulgencias solo a los que cumplían con la penitencia. Esto respondía la pregunta, una pregunta muy temprana en la teología: ¿qué hacer con cristianos que pecan? ¿Qué hacer con cristianos que pecan? Bueno, aquí estaba entonces. Ofrecemos el perdón, dice la Iglesia Católica, por medio de la indulgencia, pero la indulgencia ha de ser ganada por medio de la penitencia. La penitencia impuesta por el sacerdote. Fue en estos años también cuando se desarrolló la doctrina de la confesión a un sacerdote de los pecados. Por tanto, al principio solo se concedían indulgencias a los que iban a cruzadas y hacían estos tipos de sacrificios mayores, y se daba la indulgencia como una recompensa por ese sacrificio, pero con el tiempo esta entrega de indulgencias se extendió y las indulgencias se hicieron disponibles casi a cualquier persona que estuviese dispuesta a pagar por esta indulgencia con una penitencia. Pero otro problema surgió y era la práctica de la penitencia. Estas penitencias se convirtieron a la larga en una carga para las personas, se convirtieron en un problema para la sociedad y también se convirtieron en un problema para la Iglesia Católica, porque de pronto una de las penitencias regulares era que las personas, para cumplir con la penitencia y recibir la indulgencia, era que se tenían que parar fuera de casa sobre la nieve con sus pies descalzos y sosteniendo una vela en su mano por horas y horas durante el día. Y esto se convirtió en un problema porque era una acción humillante para las personas que se sometían a este tipo de penitencia. Y no solo esto, porque personas que eran importantes en la sociedad, que tenían posiciones de autoridad en la sociedad, a menudo tenían que someterse a este tipo de penitencia, lo que socavaba su autoridad delante de las personas que estaban allí en la ciudad. Las autoridades no querían someterse a este tipo humillante y vergonzoso de penitencia pública que podría llevar a una catástrofe de autoridad en la ciudad. Por tanto, la iglesia dijo, bueno, aquí hay un problema, tenemos que solucionar esto, no podemos seguir con esto de este tipo de penitencias, tenemos que proveer alguna alternativa. La Iglesia Católica entonces dijo, no vamos a sujetar a todas las personas a este tipo de penitencia, eso está creando problemas, pero estos casos vamos a cambiarlos por algo diferente. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a proveer una alternativa, y esta alternativa es una especie de multa, si lo ponemos en el vocabulario moderno, una multa a los que deseaban pagar por su indulgencia. Se les daba el certificado de indulgencia sin la necesidad de pasar por el proceso de la penitencia, lo que traía vergüenza, lo que traía dolor, lo que traía autosacrificio, lo que borraba entonces el recibir la indulgencia, borraba la necesidad de hacer una penitencia y otorgaba el perdón a las personas. Si no quieres hacer penitencias, puedes pagar la multa
y todos estamos felices, dijo la iglesia de Roma. Y entonces, como nadie quería, naturalmente, someterse a estos tipos vergonzosos y extremos de penitencia, la práctica de la venta de indulgencias se convirtió en una práctica establecida de la iglesia de Roma antes del tiempo de Martín Lutero. Y entonces, de pronto, el perdón de pecados, según este sistema, lo recibías o haciendo un acto de penitencia o pagando dinero para recibir tu perdón. El evangelio, entonces, de la gracia en este sistema religioso quedó enterrado, quedó sepultado en la montaña del esfuerzo humano, del mérito humano. Y para empeorar las cosas todavía, Tomás de Aquino, que tuvo algunas ideas interesantes acerca de la teología, pero no todas, en el siglo XIII, en los años 1200, impulsado por él, la Iglesia Católica llegó a un consenso también de que la naturaleza humana no estaba completamente caída, que el pecado de Adán no había afectado a toda la personalidad del ser humano, sino que solamente había afectado su área moral, su aspecto ético. Y eso era muy obvio por la maldad que se veía, pero por aquí, en su pecado y a la luz de la Escritura y a la luz de la debacle moral que encontraba en la religión de allá afuera, fue la siguiente: nosotros no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros en su Hijo. Este es el glorioso Evangelio, donde hallamos en verdad el perdón de pecados. No somos nosotros llegando a Dios, es Dios llegando a nosotros. A esto Martín Lutero le llamó la teología de la cruz. Lo que los católicos llamaban la teología de la gloria era que el hombre puede llegar a Dios. Martín Lutero dijo, no, es Dios llegando al hombre en quien en la revelación de Cristo, en la vergüenza de la cruz, se revela la salvación a nosotros. Y eso es lo que dijo Martín Lutero en 1535, cuando estaba escribiendo un comentario acerca de la carta de Pablo a los Gálatas. Y Lutero dijo lo siguiente: Dios ha puesto nuestros pecados, no sobre nosotros, sino sobre Cristo, su Hijo. Y dijo también, aunque quizás les concedió un poco más de conocimiento a los profetas del Antiguo Testamento, pero en efecto esto es lo que entendemos nosotros que es el Evangelio. Dice, y todos los profetas vieron esto, que Cristo se convertiría en el mayor ladrón, asesino, adúltero, profanador, blasfemo, etcétera, que haya existido alguna vez en el mundo. Y continuó Lutero, ahora Él no es el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, sino un pecador en la cruz, un pecador que tiene y lleva el pecado de Pablo, el ex blasfemo, perseguidor y agresor, el pecado de Pedro, quien negó a Cristo, el pecado de David, que era un adúltero y un asesino. En resumen, dice Lutero, Él tiene y lleva todos los pecados en su cuerpo, no en el sentido en que los ha cometido, sino en el sentido de que toma esos pecados cometidos por nosotros, sobre su propio cuerpo, para hacerles satisfacción en su sangre. Qué declaración tan excelente de lo que es el Evangelio. En las palabras de Lutero, este es en el siglo XVI, y él terminó diciendo lo siguiente, él concluyó, cualesquiera que sean los pecados que yo, usted y todos hemos cometido o podamos comprometernos en el futuro, son todos de Cristo, como si Él mismo los hubiera cometido. Y esta es la verdad, la gloriosa verdad del Evangelio que ha sido revelado a nosotros. Y esta es la verdad en esencia, por la cual Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas, no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús está pensando en esta misma verdad. Y es sorprendente para nosotros lo que Jesús va a decir incluso a continuación. Se llena de júbilo, brinca de alegría.
y alaba al Padre por esta maravillosa realidad. En el versículo 21, que ya estudiamos hace 2 semanas, aquí encontramos el primer punto de nuestro sermón, que era la paradoja del Evangelio. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se regocija porque el Evangelio ha sido predicado a los niños, ha sido revelado a los niños y no a los sabios, no a los entendidos, no a los sofisticados o a los educados de este mundo, sino a los que no son nada. Y el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Esta es la exclusividad del Evangelio. Nadie, por eso el Evangelio es exclusivo, porque nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús se regocija en la realidad de que el Evangelio es una paradoja y el Evangelio es exclusivo. Y siguiendo la verdad del versículo 20, sin olvidarnos lo que Jesús ha dicho en el versículo 20, regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos, porque esta es la frase que sirve de propulsor para las emociones de Jesús, para su júbilo, su exultación. Y lo que va a decir a continuación, siguiendo esta frase del versículo 20, Jesús mismo se llena de júbilo por una verdad diferente a la que los discípulos estaban llenando de júbilo. Por tanto, los versículos 21 y 22, aquí Jesús, desde su propia experiencia de júbilo, muestra y enseña a sus discípulos cuál era la razón por la que ellos debían realmente regocijarse. Por decirlo de otra manera diferente, en el versículo 20 Jesús les dice a sus discípulos teóricamente en qué debían regocijarse. Y en los versículos 21 al 24 Jesús hace lo mismo, pero por medio de la experiencia. Jesús les enseña en qué deben regocijarse por medio de su propia experiencia. Y en un sentido, en estos versículos 21 y 22, Jesús, por esa experiencia de gozo, en un sentido ha llevado a sus discípulos a las esferas celestiales donde solo habita Dios, y les ha mostrado cuál es el secreto del verdadero gozo. Que sus nombres están escritos en los cielos, porque el Evangelio ha sido revelado a los niños. A estos niños, a estos discípulos, se les ha concedido el privilegio de conocer al Hijo y conocer al Padre en un nivel íntimo, en un nivel personal, de entender que Jesús en sus manos posee el dominio de todo el universo. Este es un conocimiento, dice Jesús, inaccesible, infranqueable para la mente humana o para la habilidad humana. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús, el Hijo? Es un conocimiento demasiado puro como para que sea manchado por la mente humana. Por eso lo que Jesús está diciendo aquí es que tú y yo no merecemos este conocimiento porque no lo podemos alcanzar, y aun si pudiésemos alcanzarlo, no quisiéramos alcanzarlo. Jesús ha mostrado entonces a ellos como diciéndoles, no pongan sus ojos en el poder que han recibido para sujetar demonios, no pongan sus ojos en el éxito de su ministerio, no pongan sus ojos en las metas que han alcanzado en esta vida. Ni siquiera pongan sus ojos en las bendiciones que Dios les ha dado. Y la pregunta natural entonces, ¿en qué se supone que debemos poner nuestros ojos, Señor? Y Él dice, pongan sus ojos en la realidad maravillosa y profunda y gloriosa del Evangelio, de que el Hijo ha sido revelado por el Padre para traer perdón de pecados. Por eso el Evangelio es glorioso, porque es una paradoja, porque es exclusivo, y Jesús se llena de júbilo por esto. Y después de estas palabras llenas de misterio y solemnidad acerca del Evangelio, Jesús en el versículo 23 se da la vuelta, literalmente, y mira a sus discípulos fijamente, como diciéndoles, yo parafraseo, ven por qué les decía que no se gocen, que los demonios se sujetan, sino en que sus nombres están escritos en los cielos. Ven por qué he dicho esto, han visto mi propia experiencia, porque aquí hay mucho más de lo que ustedes piensan que hay. Los discípulos estaban viendo los efectos del Evangelio.
Estaban viendo los efectos de la primera venida de Jesús. La subyugación de los demonios, la sanidad de los enfermos. Ellos habían ido a esta misión a hacer todo esto y lo hicieron a cabalidad, regresaron a Jesús y el gozo de ellos estaba puesto en el efecto del Evangelio, en lo que estaba produciendo el Evangelio en las vidas de las personas. Y no es que esto está mal, dice Jesús, pero estos son los efectos visibles. Y Él les dice, cuidado con gozarse tanto en los efectos visibles del Evangelio, en el éxito visible del Evangelio y externo, y por un momento olvidar de cuál es la causa invisible y más importante del Evangelio, que es donde debe estar la fuente de su gozo. Y es aquí donde entramos al versículo 23, dice, este es el último punto. Hemos estudiado el primero y el segundo, versículos 21 y 22, y versículos 23 y 24. Aquí tenemos lo que es la primacía o la supremacía del Evangelio, lo que podemos decir en otras palabras también el privilegio del Evangelio. El privilegio del Evangelio. Dice, volviéndose Jesús a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús aquí entonces presenta la última de las verdades importantes acerca de su verdadero gozo, la fuente de su gozo. No era mi intención predicar estos dos versículos, sino el pasaje siguiente, pero hay más que podemos decir, hay mucho que se puede decir de estos versículos 23 y 24, así que vamos a hacerlo un solo sermón y con eso vamos a cerrar esta discusión. Ahora, Jesús está diciendo entonces, Él se torna hacia sus discípulos y les dice estas palabras, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. El verbo dice tornándose, o volteándose, o volviéndose a Jesús. Esta es una palabra que es utilizada por Lucas como una fórmula y la usa solo 6 veces en su evangelio. Es una fórmula para comunicar que a continuación Jesús va a hacer algo importante, o va a decir algo muy importante, ya sea a sus discípulos, ya sea a algún grupo de judíos que están allí o a la multitud, pero el hecho de que Jesús se voltee para decir algo nos comunica a nosotros que algo importante va a decir. Y noten que Jesús no se voltea hacia la multitud en general, sino hacia sus discípulos en particular, el versículo 23. Y esto solo confirma que estos discípulos a quienes Jesús les habla y a quienes se dirigen, los versículos 23 y 24, pertenecen al grupo del versículo 21, de los niños. Estos no son los sabios y los entendidos, son los niños. Estos pertenecen al grupo del versículo 22. Ellos no pertenecen al grupo de los nadie. Del versículo 22, ellos pertenecen al grupo de y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, estos son los niños por los que Él se llena de júbilo, los que no tienen nada bueno que ofrecer a Dios, pero todo que recibir de Él, los que vienen con las manos vacías de intelecto, de habilidades, de fuerza, de capacidad, de logros, vacíos de bondad, pero vienen así vacíos para ser llenos por Dios. ¿Y cuáles son las palabras que Jesús tiene para ellos? Son estas de aquí, versículo 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, bienaventurados. Esta es una bienaventuranza, esta es una profesión de bendición de parte de Jesús sobre sus discípulos. Esta bienaventuranza entonces no es para todo el mundo, esta bienaventuranza es para los niños. Yo recuerdo hace años que conocí a un joven en una iglesia diferente. Era otra iglesia aquí en Guayaquil y este joven me había dicho a su madre que quería oír el Evangelio. Y yo dije, perfecto, yo quiero ir a hablarle el Evangelio a este joven a la casa. Y la mamá me invitó a su casa, pero la mamá me dijo algo que me preparó un poco para ir a la casa donde vivía el joven con su madre. Me dijo algo que si lo hubiese entendido mejor en ese tiempo, esto ocurrió hace muchos años, no hubiese ido a la casa a hablarle a este joven. Porque la mamá me dijo, pueden ir y hablarle, y él desea, y yo deseo, porque yo quiero que él sea salvo. La mamá era creyente. Pero la madre me dijo, pero él quiere hacerte algunas preguntas.
acerca del Evangelio. Él tenía una inclinación agnóstica, una inclinación atea. Y él no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Y él dijo, yo estoy dispuesto a que Él venga, a que Él me hable, pero Él había dicho, yo solo voy a creer en Cristo. Y la única manera en que yo me voy a convertir en cristiano es si Él puede responder a todas mis preguntas. Y pensándolo muchos años después, digo, nunca debía haber ido a la casa de este joven, porque todo lo que él quería hacer era sentar a Dios en la silla de los acusados y él ser el juez para debatir acerca de si Dios y Cristo, lo que dice la Biblia, es verdad o no. Los discípulos no son como estos. Los discípulos son todo lo contrario a esto. Son los niños. Son los que han decidido creer a pesar. Son los que han decidido creer. Y por eso Jesús los llama bienaventurados. Estos son bienaventurados, macarios. Son bendecidos, alegres ustedes. Es lo que significa esta palabra. Esta es una bendición. El Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en consejo de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Bienaventurados son los que creen como María en Lucas 1, cuando Elizabeth le dijo, bienaventurada la que creyó al Señor. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son los que han creído. Jesús les dice aquí, bienaventurados, porque ellos son los que han creído. Ahora, nada hay peor en este mundo que Dios declare que eres un maldecido, porque eso significa que el infierno se va a desatar sobre tu cabeza. Y esa es la peor noticia que un ser humano puede escuchar. Pero nada hay mejor en el mundo que Dios declare que eres bendecido. Esta es la mejor noticia para un ser humano que está lejos de Dios, sin esperanza y esperando la ira de Dios, su condenación eterna. Y a una persona como esta, escuchar las palabras, tú eres bienaventurado porque tus pecados han sido perdonados, porque no hay infierno para ti, porque ya conoces a Dios. Y esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Ustedes son bienaventurados. Jesús, noten lo que dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué es lo que veían? ¿Qué es lo que veían estos discípulos que Jesús los declara bienaventurados? Bueno, en primer lugar, creo que podemos decir seguramente que Jesús está haciendo referencia a algo más allá que algo meramente empírico. Algo que ellos pudieron haber oído y visto. Hay algo más, porque si Jesús simplemente está haciendo referencia a Él mismo, verlo a Él físicamente y escucharle a Él físicamente, o incluso ver sus milagros físicamente, esta bienaventuranza debería ser pronunciada a todos los judíos, porque todos los galileos vieron a Jesús, escucharon sus enseñanzas y vieron sus milagros. Pero a pesar de que todos los judíos fueron testigos de lo que Jesús dijo e hizo, esta bienaventuranza es solamente declarada sobre unos cuantos, sobre sus discípulos. Esto es exclusivo para ellos. Entonces Jesús, por eso sabemos que cuando Él dice aquí en el versículo 23, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, no está haciendo referencia meramente a los sentidos físicos que nosotros tenemos para percibir la información, sino algo más allá que eso. Es algo que va más allá y creo que nos puede ayudar a entender lo que Él mismo dice a los judíos, a los fariseos en el capítulo 12 de Lucas, el versículo 54. Ustedes recuerdan, Jesús les decía también a la multitud, Lucas 12:54, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene y así sucede, y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor y lo hace. En otras palabras, ustedes son capaces de reconocer el cambio del clima. Ustedes son capaces de predecir lo que habrá en el futuro cuando hablamos del clima, calor o frío, invierno o verano. Pero el versículo 56 dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Dice Jesús. Este es el tiempo en el que Él había venido. Jesús no pudo haber comunicado estas palabras si ellos no habrían visto lo que Él estaba haciendo y lo que Él estaba enseñando. Ellos vieron lo mismo que los discípulos vieron. Pero Jesús está haciendo referencia a algo que ellos pudieron ver y que los otros no. ¿Qué es lo que los discípulos pudieron ver y los otros judíos no pudieron ver? ¿Qué es lo que ellos entendían viendo y oyendo que los
antiguos. Más adelante en el versículo 24 dice Jesús, desearon ver y oír, pero no pudieron. Regresando a Lucas 10. ¿Qué es esto? Bueno, creo que un pasaje nos va a ayudar a entender de lo que Jesús está hablando aquí. Está en Lucas el capítulo 7, cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o deberían esperar a otro. En la respuesta de Jesús, creo yo, encontramos la respuesta a lo que hace referencia en el capítulo 10. En este capítulo 7, cuando Juan envía a sus discípulos a Jesús, le dice en el versículo 19, en el versículo 20, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Versículo 21, noten cómo respondió Jesús esta pregunta. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Para responder la pregunta acerca de su verdadera identidad, Jesús hizo milagros y sanó enfermos. ¿Qué significa esto? Esta es la era mesiánica. Es la era mesiánica. Jesús está diciendo a los discípulos de Juan y está diciendo a sus discípulos en Lucas 10, lo que ustedes están viendo y oyendo es la manifestación de la era mesiánica. El Mesías ha venido y está haciendo todas estas manifestaciones. Y cómo los judíos del Antiguo Testamento que conocían el Antiguo Testamento podían darse cuenta de que estos milagros tenían el fin de dar a conocer que esta era se había manifestado por medio de Jesús. Aquí está en el versículo 22, Jesús da una lista de algunos de los milagros que había hecho. Porque en Isaías 35, el profeta Isaías adelantó por inspiración divina que esto es lo que haría el Mesías, que esto es lo que sucedería en la era mesiánica. En el capítulo 35 de Isaías, él comienza a relatar lo que sería el milenio. Algo que no ha llegado todavía para nosotros, pero que es un futuro que estamos esperando. Cuando el Mesías descienda por segunda vez para nosotros ya, y restaure la tierra, restaura las naciones y reine por 1000 años desde Jerusalén sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Pero en el Antiguo Testamento, estas dos venidas de Jesús eran vistas como una sola. Y aquí está Isaías en el capítulo 35 y él dice en el versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esta es la futura salvación de Israel. Algo que no ha ocurrido hasta ahora en la historia para nosotros, pero debe ocurrir en el futuro. Esta es una de esas profecías, Israel será liberado, Israel volverá a Dios, Dios volverá a ellos. Y una de estas manifestaciones, cómo ellos podían saber que este tiempo había llegado, está en el versículo 5. El versículo 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y la primera parte del versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Esto es exactamente lo que respondió Jesús a los discípulos de Juan cuando preguntaron, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y por eso Jesús respondió como respondió. Yo estoy sanando enfermos, estoy dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Esto es lo que dijo Isaías en el capítulo 35. Esta es la era mesiánica, el Mesías ha venido. Ustedes deben saber, mis milagros son una prueba, son lo que certifican que la era mesiánica ha llegado. Por tanto, en Lucas 10:23, cuando Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, ¿qué es lo que ellos estaban viendo y oyendo que los demás discípulos, que los demás judíos
incrédulos. No estaban viendo ni estaban oyendo. Era esta capacidad de entender y de interpretar estos milagros como la manifestación de la era mesiánica. El ver en Jesús al Mesías prometido del Antiguo Testamento. Esto es lo que ellos estaban viendo y oyendo. Por eso eran bienaventurados. Son bendecidos por esta misma verdad, por esta misma realidad. Y esto nos lleva al versículo 24. En el versículo 24 Jesús añade la razón por la que ellos son bienaventurados. En el versículo 24 dice, ustedes son bienaventurados, sabemos nosotros porque ven lo que ven y oyen lo que oyen. Pero él dice específicamente en el versículo 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. ¿Qué profetas y reyes desearon? Dice aquí que ellos desearon ver y oír lo que ellos estaban viendo y oyendo. Esto revela para nosotros que Jesús creía que estos personajes del Antiguo Testamento conocían de una era mesiánica. Conocían de una era futura en la que aparecería el Mesías con todas estas manifestaciones. Y ellos tenían un anhelo por ser parte de esta manifestación. Esto introduce para nosotros una larga lista de nombres importantes para los judíos, venerados incluso para los judíos. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón, Jonás, Isaías, Jeremías, Daniel, Malaquías, etc. Todos personajes que conocían en mayor o menor medida de la manifestación de la era mesiánica, de la venida del Mesías. Pero podemos hacer la pregunta, pienso, ¿cómo sabemos que ellos sabían de esta era mesiánica? ¿Cómo sabemos que ellos sabían de esta era mesiánica? Bueno, primero Jesús lo dice aquí. Primero Jesús lo reconoce. Jesús mismo dice en el versículo 24, muchos profetas y reyes desearon ver. Muchos desearon, ese deseo entonces nos dice a nosotros que el hecho de que ellos hayan deseado es porque ellos conocían algo, no pudieron haber deseado algo que no conocían, pero si lo conocían entonces lo desearon. Pero ¿en qué sentido ellos conocían y desearon ser parte de esta manifestación? ¿En qué sentido más particularmente sabían que iba a venir un Mesías y que iba a traer manifestaciones para el bien de la humanidad, para el bien del pueblo de Israel? Bueno, creo que el Antiguo Testamento nos ayuda a responder a esta pregunta y quiero hacer un repaso con ustedes de algunos textos del Antiguo Testamento. Espero que en los pocos minutos que nos quedan unos 10 minutos, vamos a tratar de hacer esto lo más breve posible, pero espero que quede bien grabado en sus mentes por qué Jesús está diciendo esto. ¿Y por qué los discípulos habrían entendido perfectamente lo que Jesús estaba diciendo? Si no en ese momento, de manera perfecta, si después de la resurrección lo entendieron de manera muy clara. En Génesis 3:15, dice, Génesis 3:15, Moisés escribe esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la primera introducción a la venida de un hombre, de la descendencia humana, de la descendencia de Adán, que vendría a destruir a Satanás, a la serpiente y a revertir la maldición del pecado sobre la humanidad. Y este hombre en el versículo 15 es introducido como en forma masculina, con un pronombre masculino. Él te herirá en la cabeza. Es la revelación, la primera revelación que tenemos de Cristo de manera explícita en Génesis 3:15. Moisés sabía esto. Entonces, Moisés sabía que venía un hombre a destruir a Satanás y a revertir los efectos del pecado sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre la naturaleza. Ahora, ustedes van al capítulo 4. Eva sabía entonces que vendría un hombre a solucionar todo el problema del pecado. Ellos no sabían cuándo, ellos no sabían quién era. Y muchos comentaristas y teólogos han acordado, no todos, pero un buen número de ellos y de los buenos o fieles, han acordado que cuando Eva dice las palabras que dice en el versículo 1 del capítulo 4, cuando ella concibió a luz a Caín, ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón,
que ella pensó en realidad y en verdad que este era el prometido por Dios. Que este sería el hombre que vendría a solucionar el problema del pecado, pero el relato del Génesis hace claro que Caín no podía ser ese hombre porque fue un homicida, fue un asesino. Pero Eva puede estar revelando esto. Eva vivió con expectativa y Adán vivieron con expectativa de ver el nacimiento de este hombre. Más adelante en el capítulo 5, el versículo 28, cuando Moisés pone la lista de todos los descendientes de Adán hasta llegar a Noé, dice el versículo 28, Lamec fue el papá de Noé, dice Lamec vivió 182 años, engendró un hijo, llamó su nombre Noé. Y noten lo que Lamec dice acerca de Noé en el versículo 29, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En otras palabras, Lamec parece aquí estar teniendo la expectativa de que finalmente Noé era el que Dios había prometido en Génesis 3:15. Lamec vivió con expectativa y pensó que su hijo Noé, por alguna razón, era el prometido. Y Noé, sin duda alguna, fue grandemente usado por el Señor durante el diluvio, pero más tarde se hace muy claro para nosotros que él no podía ser este hombre porque se emborrachó. Y hubo un acto de inmoralidad sexual con uno de sus hijos mientras él estaba en este estado de descontrol. Así que Noé no podía ser, pero esto revela entonces que los descendientes de Adán ya vivían con expectativa del advenimiento de un hombre que vendría a revertir la maldición del pecado sobre la tierra y sobre la humanidad. Llegamos al capítulo 9, después del diluvio, el capítulo 9, el versículo 25. Cuando ya salen Noé y sus 3 hijos, dice el versículo 25, después del pecado de su hijo, versículo 25, Noé pronuncia esta maldición y bendiciones sobre sus 3 hijos. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Canaán era el hijo de Cam. Canaán era el hijo de Cam, uno de los descendientes de Cam. Y de estos 3 hijos se llenó a poblar toda la tierra. Los descendientes de Cam, los que serían Canaán, se conoce por la lista que vemos en el capítulo 10, que fueron los que llegaron a poblar las regiones del norte de África, los árabes y los africanos, o más los africanos. Los hijos de Jafet, por la misma lista que nos da el capítulo 10, entendemos que fueron los que llegaron a poblar las áreas ahora conocidas como Europa. Y los hijos de Sem, por esta misma lista, entendemos, son los que llegaron a poblar las áreas ocupadas hoy por los árabes y por los judíos, los descendientes de Sem. Entonces, aquí hay algo interesante que quizás no es visto a simple vista, pero es el hecho de que en la bendición que Noé profiere a su hijo Sem, noten lo que él dice, noten el vocabulario que él utiliza, engrandezca a Dios a Jafet. El versículo 26 dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y en el versículo 27, engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem. Tanto Canaán como Jafet iban a depender de Sem, de la descendencia de Sem. Y cuando Noé profiere esta bendición a Sem, añade una palabra que no añade en la otra bendición a Jafet o en la maldición a Canaán, que es la palabra Jehová. Jehová. Dice Jehová mi Dios, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Jehová es el nombre del pacto. Jehová es el nombre del pacto del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí lo que se nos está revelando es que Sem vendría a ser una bendición tanto para Jafet como para Canaán, los descendientes de Cam. Para el mundo entero, en otras palabras.
¿Cómo sería una bendición la descendencia de Sem a toda la descendencia del mundo, a todas las naciones del mundo? Nosotros conocemos esto por lo que nos dice la revelación después, que fue por medio de Cristo. Fue por medio de Cristo. De hecho, llegamos al capítulo 12 de Génesis y uno de los descendientes de Sem fue el abuelo de Abraham. Y el papá de Abraham, Taré, fue el descendiente de Sem. Y Abraham era de la descendencia de Sem. Y es a Abraham a quien Dios le hace la promesa en el capítulo 12 de que por medio de su descendencia todas las naciones y las familias de la tierra serían benditas. Por lo tanto, sabemos que era un hombre que vendría, un ser humano, pero Noé nos dice en el capítulo 10 que en el capítulo 9 que vendría de la descendencia de Sem, este hombre. Y en Génesis 12 nos dice Moisés que este hombre vendría de la descendencia no solo de Sem ahora, sino de Abraham particularmente. Y si ustedes van al capítulo 24 de Números, sé que les estoy mostrando aquí algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero creo que es importante para ustedes, para nosotros entender esto. En Números, el capítulo 24, el versículo 15. Esta es la profecía de Balaam, un falso profeta, pero que fue controlado soberanamente por Dios para profetizar bendición al pueblo de Israel. Y dice el versículo 15, Números 24, 15, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente. Caído pero abiertos los ojos, lo veré, dice el versículo 17, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y el versículo 18, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y el versículo 19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Balaam nos está diciendo y está revelando algo más por medio de Moisés aquí, que este hombre sería un rey, que este hombre sería un dominador y vendría a destruir a sus enemigos. Más adelante en Deuteronomio 18, 15 al 19, Moisés dice, como un profeta como yo, Dios les levantará en el futuro y a él oirán. Y a él oirán. Deuteronomio 18. En 2 de Samuel 7, Dios le promete a David un rey de su linaje. Un rey de su linaje que vendrá a reinar eternamente. Tendrá un reino sempiterno. Y noten lo que dice el mismo David cuando llegó al final de sus días. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 22. Noten lo que dice el versículo 1. En el versículo 2 en adelante, segunda de Samuel 22, 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Esto es junto antes de morir. Dice David, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes. Este es el cántico. No podemos leerlo todo, pero este es uno de los cánticos de David. Y en muchas de estas palabras, en algunas de estas palabras que encontramos aquí, encontramos una referencia directa con Jesús. David siendo como un tipo de Jesús.
Y esto tiene una reminiscencia con el Salmo número 2, el Salmo que escribió también el profeta, porque fue un profeta también. Dice: ¿por qué se amotinan gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho. ¿Quién es este hablando? Este no es el salmista, este no es David. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el Mesías hablando. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor. Estas son las palabras del salmista. Ahora sí, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y termina el Salmo 2, bienaventurados todos los que en Él confían. Son las mismas palabras de Jesús a sus discípulos. Bienaventurados ustedes, porque ven lo que ven y oyen lo que oyen. Bienaventurada la que creyó. Podríamos añadir muchas profecías más en el Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías, pero el tiempo sería imposible para hacerlo. Los pobres, los iletrados, los pescadores de Galilea, los hermanos de Betania, Marta, María, Lázaro, y hasta nosotros somos los más privilegiados en la historia de la redención, en toda la historia de la redención. Somos más favorecidos que reyes, somos más favorecidos que jueces, somos más favorecidos que los sacerdotes del Antiguo Testamento, somos más favorecidos que los profetas que oyeron la voz de Dios y vieron visiones acerca de Dios. Y considerar todo esto hace que nosotros tengamos una perspectiva diferente acerca de la dispensación en la que estamos viviendo como la más privilegiada de todas. Esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Ustedes viven en la dispensación más privilegiada de todas. Un hombre, John Keble, dijo: este es un texto noble, de que estamos estudiando en Lucas 10. Este es un texto noble y también uno horrible. Porque si no incrementa nuestra piedad, ciertamente va a incrementar nuestra condenación. Porque el texto dice que incluso el menor de nosotros, en las mismas palabras de Jesús, en Lucas 7:28, cuando habló acerca de Juan el Bautista a las multitudes y a sus discípulos, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan y que todos los profetas del Antiguo Testamento. Dice: el menor de nosotros, ahora, en esta dispensación de la iglesia, es más privilegiado que reyes, jueces y conquistadores del mundo antiguo. Que nosotros tenemos hoy, nosotros tenemos más luz y más conocimiento de Dios que David, quien vio la gloria de Dios y recibió la revelación de Dios. Que nosotros hoy tenemos más luz y conocimiento de Dios y de su Hijo que Isaías, Jeremías y Ezequiel, quienes vieron la gloria de Dios que apareció de forma visible. Más conocimiento y luz que Moisés y que Abraham, quien habló con Dios cara a cara. Si en el estado presente de las cosas en la cual nosotros vivimos, en el estado de la iglesia, no somos más santos con todos estos privilegios, nunca lo seremos entonces. Y esto revela entonces lo insensible que nosotros podemos ser ante los privilegios que tenemos ahora. Ahora, para terminar, supongo que alguien puede decir: bueno,
Pero este versículo 23 y 24 que Jesús pronuncia a sus discípulos, es algo que Él dijo a sus discípulos porque ellos estaban viendo a Jesús. Porque ellos estaban viendo a Jesús, ellos estaban viendo a Dios en forma humana, estaban siendo testigos de los milagros que estaba haciendo Jesús. Y claro, ellos eran bienaventurados, pero nosotros no. Nosotros ya no tenemos a Jesús con nosotros. ¿En qué sentido nosotros podemos ser considerados más bienaventurados que todos estos personajes del Antiguo Testamento? Ahora, déjenme mostrarles lo siguiente. Noten cómo Pablo en Efesios hace referencia a esta dispensación presente en el capítulo 3. Y por falta de tiempo solo voy a leer esta referencia, que tenía otra más. Pero en Efesios 3, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo dice en el versículo 8, hablando de la riqueza de este evangelio presente, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este evangelio que conocemos mejor que los santos del Antiguo Testamento revelan las riquezas de Cristo. Si eso es poco para ti, entonces nada puede ser bueno para ti. El versículo 9 dice: de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esta es la revelación del evangelio. Esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Esto es lo que ahora ustedes pueden entender. Por eso este tercer punto es el privilegio del Evangelio. Es el privilegio del Evangelio. Ellos habían podido entender esto. Y algo que no hemos hecho en toda esta serie, y para terminar, en Mateo 11 tenemos el pasaje paralelo a esto. Noten lo que dice Mateo 11, 25. Sé que he leído muchos versículos, he leído más versículos de lo que he hablado o explicado, pero noten lo que dice Mateo 11, 25, exactamente las mismas palabras que Lucas 10, 21 y 22. Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Exactamente lo que dice Lucas en el capítulo 10, versículos 21 y 22. Pero hay algo diferente aquí. La conclusión es diferente de Mateo que la de Lucas. Noten cómo Mateo concluye. Mateo no habla nada acerca de lo que Lucas dice en los versículos 23 y 24, pero Mateo concluye de la siguiente manera. Versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, después de exultarse en júbilo por la verdad del Evangelio que ha sido escondido a los sofisticados y ha sido revelado a los niños, después de regocijarse y exultarse en júbilo ante la realidad de que el Evangelio es exclusivo y solo puede ser revelado por el Hijo, y es un conocimiento privado y velado para el mundo entero. En el versículo 28, en la versión de Mateo, Jesús hace una invitación a todos, dice el versículo 28, a todos los que estáis trabajados y cargados. Y esto es como la continuación, lo que tenemos en Lucas, porque aquí Jesús hace la invitación a todos. Y en Lucas tenemos a los que habían
escuchado esta invitación y a los que habían entendido esta invitación habían acudido a este llamado de Jesús en Lucas 10, porque estos son los discípulos a quienes Jesús ya declara la bienaventuranza por haber creído en Él y en la manifestación del reino por medio del Mesías. Por lo tanto, estos discípulos, nosotros somos los trabajados y cargados. En Él hemos hallado descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Estos eran los discípulos de Lucas 10. Ellos ya habían acudido a ese llamado. Este es un pasaje de riquezas extremas. Y bueno, podríamos, para terminar, a modo de aplicación, cuál es el resultado y cuál debe ser el resultado de estas palabras de Jesús a nosotros. Jesús se llena de júbilo porque el Evangelio es una paradoja, porque eleva a los niños y destruye a los soberbios. Jesús se regocija en el versículo 22 porque el Evangelio es exclusivo. Solamente los que han recibido esta revelación son los que han acudido al llamado del Evangelio. Es exclusivo, no es para todos, es para unos cuantos a los que el Hijo ha querido revelar. Y en tercer lugar, el Evangelio es supremo, conforme a la comparación al Antiguo Testamento, o el Evangelio es un privilegio. Es un privilegio. ¿Y cómo ellos respondieron a estas palabras de Jesús? Si no necesariamente en ese momento todavía quedaba tiempo, Jesús está yendo a Jerusalén, todavía tiene que morir en la cruz, ser crucificado y resucitar. Pero estas palabras fueron palabras que las escucharon los 12 también. Los 12, los 70 y otros discípulos que habrían estado allí con Jesús y entendieron estas cosas, y fueron los niños, fueron los no sofisticados de los judíos que acudieron al llamado de Jesús y entendieron que esta era la era mesiánica revelada. ¿Cómo ellos respondieron? Bueno, esta es la manera en la que ellos respondieron ante la revelación gloriosa del Evangelio, esta exposición gloriosa del Evangelio en estos versículos de Lucas. Esta es la forma en la que ellos respondieron, en el capítulo 4. Recuerden el énfasis de los versículos 23 y 24, esto es lo que ustedes han oído y visto. Oído y visto, los antiguos desearon ver y oír esto, pero no lo vieron. En Juan 8 Jesús dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Pero nosotros sabemos que Abraham no lo vio literalmente, Abraham no vio a Jesús literalmente, pero por medio de la fe Abraham entendió que vendría un Mesías, que vendría un hombre a redimirnos. Y para Abraham fue suficiente con meditar por medio de la fe de que esto ocurriría en el futuro. Para él fue suficiente para llenarse de gozo, dice Jesús en Juan 8, y él se gozó de que había de ver mi día. Ahora, los discípulos estaban viendo ese día cumplido. Y nosotros lo hemos visto por medio de la Escritura y somos parte de esto. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondieron ellos? En Hechos 4, cuando fueron llevados ante el Sanedrín y les habían prohibido a los apóstoles predicar acerca de Cristo, acerca de la resurrección, les prohibieron hablar acerca de lo que habían visto y oído en Jesús, en su ministerio. Eso es lo que ellos respondieron. Hechos 4:20. 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta fue la respuesta de los apóstoles, esta fue la respuesta de los discípulos en el libro de los Hechos, en la primera iglesia. No pudieron dejar de decir lo que habían visto y oído. Esta debe ser tu respuesta, esta debe ser mi respuesta ante cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo o que vamos a vivir, porque el Evangelio ha sido revelado a nosotros. El Evangelio glorioso ha sido revelado a nosotros. Por lo tanto, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por este pasaje, gracias por tu palabra, gracias por la fuente de consolación que recibimos por medio de ella. Gracias por poner nuestros pies sobre la tierra y hacernos ver que la principal fuente de gozo inmutable está en el Evangelio mismo. Ni siquiera tanto en los efectos del Evangelio, sino en lo que es el Evangelio, en la realidad del Cristo crucificado y resucitado.
Esta verdad que tuvo el poder de cambiar todo un continente y sobre todo de transformar millones de corazones y trasladarlos de la oscuridad a la luz, del infierno al cielo, de la perdición a la salvación, de tu ira a tu bendición. Este es el Evangelio que nosotros ahora hemos recibido, por el cual hemos sido salvos. Y si hay algo que consideramos más excelso y más alto que esto, oh Padre, revela a nuestros corazones porque algo no está funcionando bien con nuestras vidas. Si esta fue la causa de mayor júbilo en la vida de Jesús aquí en la tierra, si es la única ocasión en todo su ministerio terrenal donde se dice que Jesús se llenó de júbilo y brincó de alegría, fue porque pensó en que los nombres de los discípulos estaban escritos en los cielos, en la verdad del Evangelio. Debe ser también así para nosotros. Tanto así que nos impulse a no dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Este es tu Evangelio, es nuestro. Y queremos que sea también de otros que no lo conocen. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.